es que cuando nosotros llegamos a aprender sobre el entorno, el medio entonces va a estar basado en la experiencia. Y esto es justamente lo que van a llegar a señalar los conductistas. La experiencia es la pieza clave para que se pueda llegar a forjar en sí el aprendizaje. Entonces, de esta manera encontramos que a través del aprendizaje se adquieren algunas conductas, pero también otras se van a llegar a modificar y otras se van a perder. Entonces, es ahí donde los conductistas se enfocan hacia la construcción de los hábitos, aprendiendo el hábito de lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Tal vez alguno ha escuchado en alguna oportunidad cuando suelen decirle de niños, lávate las manos antes de comer. Mamá se lo dice el día lunes. El día martes, a lo mejor, hijo, lávate las manos antes de comer. El tercer día, mamá espera que el niño ya lo haya aprendido. Y suele ocurrir que a veces le dice, ¿pero qué? ¿No te has lavado las manos todavía? ¿Cuántas veces te tengo que decir que tienes que lavarte las manos? En el caso del conductismo, ¿qué le diría un conductista a la mamá? ¿Depende del número de veces que se lo diga o depende del número de acciones que realice la persona? En este caso, para que pueda llegar a aprenderse un hábito, no se necesita de la cantidad de veces que nos digan, sino las veces que lo haga la persona. Claro. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho la madre? La madre, más que decirle, tendría que llevarlo al baño, lavarle las manos, secarse las manos el chiquitito. Luego se sienta al comedor y comienza a comer. Al día siguiente tendrá que hacer lo mismo. Ah, entonces de esta manera tendrá que llevarlo así. Así pasará una semana, semana y media, hasta que luego forme el hábito, porque el hábito se forma a partir de la repetición de conductas, acciones, no por las veces que nos digan, sino por las veces en las cuales se ejecuta. Entonces, eso es formar un hábito desde el punto de vista conductista. Y al formar un hábito, ya se programa el individuo para realizar el comportamiento, sí, como por ejemplo, tal vez a alguno le ha pasado que después de estudiar, revisar sus materiales, termina medio cansado y solamente quiere recostarse en la cama, pero a veces el cansancio les gana, se quedan ahí medio dormidos y hay algunos en los cuales incluso ya quisieran de irse a dormir. Sin embargo, hay algunos cuando ya se lo proponen hacerlo, se proponen hacerlo, algunos a lo mejor son de los que se despiertan en ese momento y dicen, ay, pero no me lavé los dientes después de cenar. Y hay ciertos chicos que muy probablemente no se van a dormir hasta cepillarse los dientes. ¿Por qué? Porque ya formaron el hábito. Porque ya formaron el hábito. Ah, entonces de esa manera eso es lo que lo va a llegar a caracterizar, ¿no? Claro que sí. Entonces, a través del aprendizaje se adquieren algunas conductas y otras se modifican y o se pierden. Ah, muy bien, eso es lo que va a pasar. Aprendiendo entonces el hábito de hacer tareas escolares. Eso vendría a llegar a darse en este caso, aprendiendo el hábito de hacer también tareas escolares. Ese es el hábito, se realiza a través de la ejecución. Pero también dice modifican. ¿Por qué dice modifican? Porque van a cambiar también ciertas conductas. Pero por supuesto, a eso se refiere. Muy bien. Entonces, es allí donde lo vamos a llegar a encontrar. ¿Listo? La modificación de conductas, como por ejemplo la llamada dipsomanía. Ajá, de esta manera que encontramos el comportamiento compulsivo de llegar a beber continuamente. Entonces, es así donde vamos a llegar a encontrar ese detalle, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de esto es allí donde se va a llegar a presentar el valor por una modificación de comportamiento. Estas se pueden llegar a modificar, claro, es justamente en lo que se centra también la terapia conductista. Si hablamos acerca de la terapia conductista, nos estamos centrando, si hablamos de la terapia conductista, nos estamos centrando entonces hacia, si hablamos del enfoque conductista, nos estamos centrando entonces hacia jovencitos, em, la terapia donde implicaría la modificación de adicciones. Adicción al tabaco, adicción a las drogas, adicción al alcohol. Allí, ¿qué utilizan? Utilizan también la terapia conductista. Bien.
Ahí aparecería entonces la terapia conductista. Muy bien, eso va a llegar a ser entonces el punto clave, ¿correcto? Muy bien, chicos, a eso se refiere. Entonces implica que en el caso de la experiencia, la práctica y la interacción entre el sujeto y el entorno producen así un cambio relativamente permanente de la conducta. Sí, por eso es que se define entonces el aprendizaje de esa manera, como un cambio de conducta relativamente permanente. Relativamente permanente, ¿ya? Muy bien. Entonces, este va a llegar a ser el valor altamente significativo, ¿no? Para poder llegar a comprender la modificación o cambio que se pueda llegar a dar en la conducta. Es por eso que el aprendizaje, entonces, ¿cómo va a llegar a ser entendido? El aprendizaje como un producto, ¿no? Va a llegar a ser presentado de esa manera. El aprendizaje como un producto se va a llegar a mostrar como un resultado entonces de la experiencia, por eso se le llama producto, porque es resultado de la experiencia, ¿ya? Entonces, ese viene a ser el punto clave. Muy bien, entonces ese viene a ser el punto clave. El aprendizaje como un producto va a llegar a ser muy valorado acá, que implicaría el poder definir el aprendizaje como un producto que implica asumir el paradigma ER. ¿Qué significa ER? Estímulo-respuesta, asumido por el enfoque conductista, ¿ya? Asumido por el enfoque conductista. Muy bien. Entonces, en este campo, ese es el sentido muy apropiado para el cual se va a llegar a presentar el ámbito del aprendizaje, donde tiene que ver entonces la experiencia. Decíamos, un pequeño puede llegar a aprender a bailar un trompo, pero lo hace no porque vea a otros como lo hacen, diría un conductista, sino que lo hace porque lo va a llegar a ejecutar, lo va a llegar a reproducir. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, de esa manera es justamente como se va a llegar a presentar, ¿ya? Entonces, tiene que haber práctica para que haya aprendizaje. Muy bien, ese va a ser entonces el valor altamente significativo. Entonces por esa razón es que se le va a llegar a dar un valor muy importante para lo que sea observable y medible. Recordemos además que el conductismo se centra en la experiencia medible. ¿Eso qué significa? Que no va a considerar que es parte del aprendizaje aquello que sea no observable, como por ejemplo que podría llegar a ser, como por ejemplo si nos referimos por ejemplo, si nos referimos acerca del pensamiento, la memoria, la imaginación, un conductista no le va a dar valor a eso como manifestación del aprendizaje. Claro, porque se va a llegar a centrar exclusivamente a lo que vendrá a ser entonces el aprendizaje basado en la experiencia sensible. Por eso es que su modelo es ER, donde tanto el estímulo como la respuesta debe de ser una manifestación observable. Ambos deben de ser una manifestación observable. Bien, esa es la idea, ¿no? En una perspectiva conductista, entonces, se le da sumo valor a la experiencia. Una joven no va a llegar a sentir miedo a las arañas imaginando que una araña le camine por el rostro. No, ella va a desarrollar fobia a las arañas siempre y cuando en verdad una araña le camine. Tiene que haber práctica, tiene que haber experiencia directa. Si no, no hay forma de que pueda llegar a formarse entonces el miedo, ¿no? No, pues claro. Entonces tiene que ver en base a la experiencia. Este señala entonces que el aprendizaje, de esa manera, es producto de una relación de asociaciones entre estímulos y respuestas, claro, observables y medibles, teniendo como principio de adquisición de una nueva conducta el llamado condicionamiento, que eso es algo de lo que ha sido bastante utilizado, ¿no? El término de condicionamiento que hablar acerca de condicionamiento, muy probablemente ustedes viene a su mente, ya sea el condicionamiento clásico o ya sea el condicionamiento operante, ¿no?
Teniendo como principio de adquisición de una nueva conducta, dijimos el condicionamiento, el cual establece que se aprende una conducta por repetición y experiencia. Claro, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, en este caso es donde se va a llegar a dar. Este modelo ha permitido explicar y controlar conductas humanas, como por ejemplo los hábitos. Claro, ¿no? Los hábitos. Los condicionamientos explican y también señalan recursos para poder modificar los hábitos. El hábito de beber alcohol, el hábito de fumar, por ejemplo, como también las costumbres, las preferencias, los miedos, los estados patológicos como la depresión, las fobias, que vendrían a ser los miedos irracionales, y las desadaptaciones, entre múltiples otras conductas. Ese va a llegar a ser una perspectiva conductista. Entonces, el conductismo concibe que el aprendizaje va a llegar a fundamentarse en el campo de la experiencia, la práctica y la repetición. En cuanto a la experiencia, dijimos la práctica y la repetición. Bien, entonces por esa razón, el modelo crucial de este condicionamiento, por ello, va a recaer sobre el campo eh, de lo observable y lo medible, ¿no? Característica de un aprendizaje por el enfoque conductista. Si lo dirigimos hacia el conductismo, van a considerar estos que el aprendizaje implica un cambio de conducta como resultado de la experiencia, como dijimos, para poder formar el hábito de llegar a llevar la cesta de ropa sucia, se necesita repetir la acción más de una vez. El cambio de conducta es relativamente permanente, sí, es relativamente estable. La pequeña llega a ser mordida por un perro. Es probablemente que a partir de ello, entonces, llegue a disminuir la tendencia o la predisposición a acercarse a uno de estos animalitos. Entonces es por la experiencia. Se expresa además mediante conductas observables y dirigiéndose también hacia ciertos productos. Se excluyen toda forma de aprendizaje o todos los factores transitorios que modifican la actividad del sujeto, lo van a presentar aquí a través de la fatiga muscular, la enfermedad, la maduración y la influencia de la droga. Estos no son manifestaciones de una conducta aprendida. No son, dijimos, una manifestación de una conducta aprendida. No serían una manifestación de una conducta aprendida. Por ejemplo, en el caso de la influencia de la droga, una persona no va a aprender a tener alucinaciones. No se pueden provocar. Claro, pues, ¿no? La influencia de la droga, pues, la marihuana. Al consumir marihuana, la persona tiene alucinaciones. Ya, pues, uno no puede aprender a tener alucinaciones, pues. La maduración no se puede aprender tampoco. ¿A qué? A que pueda llegar a desarrollarse, digamos, la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso programado biológicamente. Claro, de la misma manera, la enfermedad, la fatiga muscular, entonces no se puede llegar a provocar eso, ¿no? Es simplemente un cambio de conducta, pero eso no es aprendizaje, pues, ¿no? El modelo que van a llegar a valorar, dijimos en el caso de el modelo conductista, va a ser el llamado ER. Claro que cada quien con su propio condicionamiento tendrá su propia forma de relación o de asociación, pero tenemos que el estímulo va a generar una respuesta. Todo estímulo va a ser un agente que es capaz de poder desencadenar o producir una respuesta observable o medible. Y tiene que ser un estímulo ambiental. Por ejemplo, a un pequeño le cae una piedra en el dedo meñique del pie. Si a un pequeño le cae una piedra en el dedo meñique del pie, la reacción del individuo va a ser obviamente puede sobresaltar, claro, no va a retirar el pie inmediatamente, el acto reflejo, ya eso se ve aquí. Entonces eso implica la respuesta, entonces una reacción o por otro lado también una respuesta registrable frente a la participación del estímulo.
Pero por otro lado, lo que no se va a llegar a considerar un aprendizaje va a llegar a ser, eh, perdón, lo que se va a llegar a, lo que va a considerar el conductismo como parte del aprendizaje, solamente será aquello que sea observable, medible y cuantificable. Dijimos así: observable, medible y cuantificable. Ujú. De eso se trata entonces cuando hablamos acerca de el modelo ER, ¿no? Estímulo-respuesta. Entonces, el conductismo le resta valor a los procesos cognitivos. Claro, un conductista no va a decir: ¿cómo sé que alguien está aprendiendo a comprender mejor los textos? Solo porque la persona lo que hace es llegar a imaginar el texto. ¿Cómo sé que la persona, el estudiante, imagina el texto? Yo no estoy seguro de eso, porque a las finales tampoco yo no lo puedo observar directamente, no puedo ver lo que la persona está imaginando. Entonces, yo no puedo decir que la imaginación sea un participante del aprendizaje. Entonces, un cognitivista va a tener obviamente sus argumentos de que eso sí es posible, solo que en el caso del conductista se niega a asumir de que eso sea un elemento clave que participe en el aprendizaje. Entonces el conductismo le resta valor a los procesos, el conductismo le resta valor a los procesos cognitivos, claro, así como también a los afectivos y a la participación como participación causante del aprendizaje. Entonces tampoco el afecto tendría que ver con el aprendizaje en este caso, no. O sea, no va a provocar, no va a ser un causante de un aprendizaje. Claro, ¿no? Por la misma razón. Entonces, es por ello que ellos, es por esta razón que los conductistas le dan valor a una relación continua, pero entre estímulos y respuestas. Y esa relación se conoce como asociacionismo. En este caso, un pequeño llega a aprender a saltar soga. ¿Cuándo? Cuando se pasa la soga por encima de él, estímulo. Cerca de sus pies, el pequeño salta, respuesta. Nuevamente, pasa la cuerda cerca de sus pies, estímulo, y luego este salta, respuesta. A partir de asociaciones entre estímulos y respuestas, el pequeño aprenderá a saltar soga. Es como se va a llegar a mostrar entonces de esa manera. Claro, ese será el modelo ER, estímulo-respuesta. Ahora, dependiendo de la forma como se van a llegar a ir presentando la relación entre los estímulos y las respuestas, es como estarían surgiendo los llamados condicionamientos. Los condicionamientos son los procedimientos que permiten adquirir, pero también eliminar conductas a través de diversas relaciones entre estímulos y respuestas. En general, los condicionamientos van entonces a llegar a presentarse de esa manera. Todo condicionamiento, ya sea condicionamiento clásico, ya sea condicionamiento operante, todo condicionamiento dependerá del tipo de procedimiento que se emplee para poder adquirir o para poder eliminar ciertas conductas. Claro, ¿no? Eso vendría a ser cuando hablamos acerca de los llamados condicionamientos. Y hablar así, dijimos, de los llamados condicionamientos. Muy bien, eso va a llegar a ser entonces cuando hablamos acerca de estos, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, por otro lado, si empezamos con los llamados condicionamientos, vamos a centrarnos en primer lugar con la participación del llamado condicionamiento clásico, o también conocido con el nombre de condicionamiento respondiente. Claro, vámonos ahora con el condicionamiento respondiente. Condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente. En el condicionamiento clásico, o también llamado condicionamiento respondiente, fue desarrollado por Iván Petrovich Pavlov. Iván Pavlov va a ser un fisiólogo ruso
que estaba estudiando el sistema digestivo de los perros. Recordemos que la fisiología es una rama de la biología que estudia las funciones del organismo. Funciones. En este caso estaba estudiando el sistema digestivo, el funcionamiento del sistema digestivo. Y al estudiar a los perritos, observa que el ayudante lleva al animal una bandeja con comida. Al inicio, pues para Pablo eso no le parece nada extraño, porque está llevando una bandeja con comida y el perro apenas ve o huele la comida, comienza a salivar. Para Pablo eso no le parece extraño porque es una respuesta totalmente innata. Que el perro salive cuando suena la campana, o perdón, que el perro salive cuando ve comida, cuando huele comida, eso es normal. Pero lo extraño viene cuando lleva el ayudante una bandeja vacía. Y a pesar de estar vacía, el animalito, el perrito, llegaba aún así a salivar. Ahora, eso sí le parece extraño. ¿Por qué? Porque la bandeja por sí sola no genera salivación, no podría generar salivación. En cambio, en cambio, eh, la comida sí va a generar la salivación. Entonces, para Pablo eso le pareció extraño, dijimos. Y la forma en la que él llegó a responder a qué es lo que estaba sucediendo fue afirmando de que el perro pudo haber asociado la bandeja con la comida. Al asociar la bandeja y la comida que viene puesta en la bandeja, el perro asociaría un estímulo que no genera salivación, que es la bandeja, con un estímulo que sí provoca la salivación, que sería la comida. Al asociarse, un estímulo que originalmente no generaba salivación, que sería la bandeja, ahora estaría generando salivación, que sería la respuesta del animalito, producto de una asociación de estímulos. Esto resulta después de que la bandeja se asocie con la comida. Pues claro, según entonces Pablo, en lo que estaría determinando el aprendizaje será la asociación de estímulos. Ujú. Entonces es allí donde estaría llegando a presentarse este elemento. Pablo, recuerden que esta fue su sospecha, esa es su hipótesis, ese es el supuesto. Entonces él asume que el perro, al asociar los estímulos en el animalito, se estaría generando una respuesta aprendida. Para poder confirmarlo, ¿qué hace? Lo va a someter luego al campo experimental. Claro, ¿no? Luego es que lo va a llevar más bien al campo experimental. Bien, entonces, de esta manera, el condicionamiento clásico tiene este antecedente en sí. Tiene como representante entonces a Iván Petrovich Pavlov. Por otro lado, encontramos también el principio sobre el cual se rige el condicionamiento clásico, el cual va a llegar a corresponder hacia la llamada asociación de estímulos. Esto se conocerá con el nombre de asociación de estímulos. Claro, que es justo lo que él sospechaba y que más adelante lo va a llegar a confirmar, la asociación de estímulos. Y por otro lado surge también la ley sobre la cual se rige este estudio, al cual llamará la ley de la contigüidad. ¿Por qué? Porque un estímulo viene después de otro, o seguido de otro, o simultáneamente a otro, que vendría a ser la bandeja con la comida. La bandeja con la comida vienen juntas, eso es ley de la contigüidad. Y el esquema, que sería el llamado ER, como ya sabemos, solo que en términos pavlovianos se entendió como E1 más E2, es decir, asociación de estímulos, y luego se estaría generando pues la respuesta. Asociación de estímulos y posteriormente se estaría llegando a generar la respuesta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso se estaría expresando en este caso. Pablo llegó a definir el condicionamiento clásico correspondiente más bien de la siguiente manera. Cuando define el condicionamiento clásico, lo afirma de la siguiente manera. Considera que el condicionamiento clásico es el procedimiento mediante el cual
Un estímulo inicialmente neutro es capaz de sustituir a otro estímulo en el desencadenamiento de una respuesta. En el desencadenamiento de, recordemos, pero de una respuesta, ¿no? Eso es lo que va a generarse. Procedimiento mediante el cual un estímulo inicialmente neutro, que vendría a ser la bandeja, es capaz de sustituir a otro estímulo, la comida, en el desencadenamiento de una respuesta, que sería la salivación. Bien, esto significa entonces que un estímulo neutro adquiere alguna de las propiedades de un estímulo incondicionado como consecuencia de la asociación. Entonces, para esto, ¿qué vamos a llegar a encontrar entonces? Bueno, pues vamos a señalar a continuación los pasos que va a llegar a utilizar ahora este estudio. Al presentar el estudio, a continuación, vamos a dirigirnos ahora a lo siguiente. Para poder realizar el aspecto experimental, Pablo lo que hace es privar al perrito de alimento. Claro, ¿no? Porque si vamos a trabajar con comida, necesitamos que el animalito llegue a tener hambre, pues, ¿no? A sentir hambre. Y para poder lograr eso, entonces se le va a llegar a someter a, eh, a la privación de comida. Al perro se le va a dejar sin comer por unos días, con tal de poder provocarle, con tal de poder llegar a generarle la respuesta, ¿no? Claro, de salivar. Pero bueno, a continuación, entonces, ¿qué va a lograrse? Bueno, pues llega a presentarse en primer lugar lo siguiente. El perrito, al perrito se le priva de comer y ahora lo que se hace es presentarle comida al animalito. El animalito apenas ve, huele la comida, va a comenzar a salivar. Claro, ¿por qué? Porque el perrito siente hambre. Hasta ahí no hay nada aprendido. En un primer momento, lo que hace entonces Pablo es lograr que el perrito simplemente salive frente a la presencia de la comida, lo cual confirmaría una respuesta innata. Recuerden que aquí la salivación será una respuesta innata. Muy bien. En un segundo momento, ahora le va a presentar el sonido de una campana, que originalmente fue el sonido de un diapasón, pero en este caso vamos a tener una campana. Suena la campana y el perrito va simplemente a moverse hacia donde proviene el sonido, nada más. Hasta ahí no hay nada aprendido. Hasta ahí no hay nada aprendido tampoco. Claro, al momento de llegar a presentarse, entonces, el sonido de la campana, el perrito solamente se mueve hacia donde proviene el sonido de la campana. Por supuesto. Muy bien. Ahora, a continuación, en un tercer momento, que es el más significativo, por cierto, ahora lo que hace Pablo es presentar el sonido de la campana, pero luego de unos segundos viene la comida. El perro ve, huele la comida mientras sigue sonando la campana y el perrito va a presentar salivación. Cuando Pablo nota de que el perro está salivando, le suspende los dos estímulos anteriores y nuevamente empieza el proceso. Suena la campana y mientras sigue sonando viene la comida. El perrito ve, huele la comida y comienza a salivar. Luego de haber hecho esto, Pablo le quita otra vez los estímulos y nuevamente realiza el proceso. Campana, comida y el perro saliva. Campana, comida y nuevamente el perro saliva. Pero luego de varias asociaciones, ¿qué logrará ahora Pavlov? Que ante la sola presencia del sonido de la campana, ¿qué va a hacer el animalito? El animalito va a comenzar ahora a salivar. Pero ahora saliva cuando suena la campana. Antes no lo hacía. Solo presentaba la respuesta de orientación o la respuesta de atención. Claro, ¿eso qué significa entonces? Ahora significa que el perrito ya está condicionado. Entonces inicialmente sonaba la campana y el perro solamente atendía, pero ahora suena la campana y el perro saliva. Significa que el perro ya está condicionado. Claro. Cuando hablamos acerca de una respuesta condicionada o una respuesta aprendida desde el punto de vista pavloviano, se debe de entender de que esta respuesta va a llegar a ser biológica.
Una respuesta aprendida por condicionamiento clásico va a tener que ser biológica o fisiológica. Bien, eso es importante tenerlo presente. No es condicionamiento clásico el hecho de que un pequeño tienda su cama todos los días. Eso no es condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico tampoco es el hecho de que el pequeño llegue a hacer sus tareas después de llegar del colegio. Tampoco es eso. Para que sea condicionamiento clásico o una conducta aprendida, tiene que ser de naturaleza biológica o fisiológica. Como por ejemplo, llegar a presentar dolor de cabeza cada vez que se llega al consultorio del dentista, sentir un vacío en el estómago y palpitaciones cuando vemos entrar a la profesora de matemática al salón, ya que ella siempre llama a orales a todos a la primera hora de clase. Entonces, de tal manera que eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? En este caso, a eso va a llegar a ser el proceso de condicionamiento. A eso se le llamará entonces el proceso del condicionamiento. ¿Bien? A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Entonces, para esa razón, es ahí donde nosotros lo encontramos. De esta manera, hablar acerca del proceso de condicionamiento. Ahora vamos a ir con los nombres. ¿Qué nombre le va a dar? Bueno, pues a la comida, Pablo lo va a denominar estímulo incondicionado. Claro, ¿no? El estímulo incondicionado. El término incondicionado se refiere a que la comida no se ha asociado a nada todavía. Claro, el estímulo incondicionado no ha sido ningún tipo de asociación a algo. Además que el estímulo incondicionado genera una respuesta innata. Y si hablamos acerca de una respuesta innata, se refiere a que el animalito logre la salivación. Así, un estímulo incondicionado, así, un estímulo incondicionado va a generar una respuesta incondicionada. Por supuesto, un estímulo incondicionado va a generar entonces una respuesta incondicionada. Por supuesto, eso vendría a ser. Una respuesta incondicionada, recuerden, siempre va a ser innata. En este caso, se va a llegar a dar el salivar frente al estímulo comida. Cada vez que se le presenta la comida y el perro siente hambre, va a salivar. Claro, esa es una respuesta innata o incondicionada. Bien, la campana originalmente no generaba la salivación. Esto se le llamará entonces estímulo neutro. Solo va a generar la respuesta de atención, lo cual implicaría una respuesta de orientación, ya que cuando suena la campana, el perrito va a llegar a presentar una respuesta de orientación, se va a dirigir hacia el sonido. Muy bien, de esa forma. Al darse la presencia de la campana más la comida, ocurre que el estímulo neutro se junta, se une al estímulo incondicionado y se produce una asociación de estímulos, lo cual estaría generando en el animalito la salivación. Claro, ¿no? Y esta salivación sigue siendo todavía la primera, es decir, una respuesta incondicionada. Sigue siendo una respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso de asociación. Ahora, la campana, que inicialmente era neutra en el punto 3, al asociarse con la comida, que sería el estímulo incondicionado, entonces deja de ser neutra el estímulo, ¿sí? Y se convertirá en un estímulo condicionado. El estímulo condicionado será a continuación aquel que genere una respuesta que originalmente no provocaba. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que suena la campana y el perro comienza a salivar. El perro no salivaba cuando sonaba la campana, claro. Es por ello que ahora está generando entonces una reacción distinta. El estímulo condicionado, que es la campana, va a generar una respuesta de la misma naturaleza y por ende será una respuesta condicionada. Esta va a llegar a ser la salivación. Una respuesta condicionada que va a llegar a ser entonces así la salivación. ¿Ya? Muy bien, eso va a llegar a ser entonces cuando hablamos acerca del estímulo condicionado. Claro, ¿no? De esa manera. Muy bien, entonces esa sería la respuesta condicionada, que vendría a llegar a ser, en pocas palabras, pues la salivación. ¿Ya? Muy bien, entonces a eso se refiere. ¿Sí? Estímulo condicionado. Ese será el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, de la misma naturaleza, a la cual también se le llama reflejo aprendido, por si acaso.
a la conducta aprendida se le va a llamar reflejo, reflejo aprendido, al cual se le llamará entonces reflejo aprendido. Muy bien, estímulo condicionado, respuesta condicionada o reflejo aprendido. Muy bien, esos van a llegar a ser entonces los elementos del proceso del condicionamiento clásico. Ese es el proceso del condicionamiento clásico. A continuación, voy a presentarles una situación que pueda llegar a presentarse en un sentido un poco más práctico. A ver cómo se estaría dando en una situación práctica y sobre todo también pues con humanos, ¿no? Porque obviamente que también esto se va a llegar a dar con humanos. Claro, se va a explicar con los humanos, pero recuerden que Iván Pavlov no trabajó con humanos, lo hizo únicamente con el perrito. Bien, entonces para ello vamos a encontrarnos con lo siguiente. Vamos a encontrarlo entonces de la siguiente manera. Por ejemplo, una forma de aprendizaje por condicionamiento clásico va a llegar a ser ciertos miedos que nosotros podemos tener a, por ejemplo, un niño frente a una aguja hipodérmica, una de las formas más conocidas. Un pequeño, al momento de llegar a presentar, al momento en el que mamá le dice que lo va a llevar a un lugar especial, no le dice directamente te voy a llevar a la posta médica para que te inyecten. El chiquito con engaños llega a la posta médica. Al momento en el cual lo lleva, la enfermera que lo atiende le dice, ven por acá, y lo llevan al pequeño a una habitación especial, justamente para que no se escuchen los gritos. El pequeño entra, la enfermera le dice, bueno, colócate por aquí, y le comienza a contar, le dice, te voy a contar la historia de una abejita. Había una vez una abejita que llegaba a volar de flor en flor y hacía esto, hacía lo otro, el pequeño se estaba distrayendo, hasta que en eso dice la abejita viene por aquí, luego se posa detrás tuyo, luego llega una flor y cuando llega la flor, ¡pa! Y le clava la jeringa. El chiquito, pa, comienza el pequeño a llorar, mamá se lo lleva, lo calma, claro, ¿no? Pero es ahora a la semana, al siguiente día que mamá va a la farmacia a comprar la nueva jeringa. Pero el pequeño apenas ve la jeringa que mamá está comprando, comienza a tener palpitaciones y vacío en el estómago. ¿Eso qué significa? Significa que el pequeño ya está condicionado. Significa que el pequeño ya está condicionado. Pero, ¿cuáles vendrían a ser todos los elementos? Vamos a verlo a continuación. Cuando hablamos acerca del estímulo incondicionado, el paso número uno, siempre va a llegar a ser una representación universal. ¿Qué significa? Todo piquete siempre va a generar una reacción del organismo, ya sea aguja, alfiler, clavo, lo que sea, cualquier elemento punzante, todo piquete siempre va a generar una respuesta de organismo, una reacción del organismo. Entonces, el estímulo incondicionado va a ser el piquete. Todo piquete, todo hincón, siempre va a generar una reacción del organismo. Claro, un sobresalto. El pequeño cuando va con mamá y ve que la enfermera lleva una jeringa en la mano, no le genera miedo. No, la jeringa, ¿qué es? El estímulo neutro. Al momento en el que el pequeño observa la jeringa y no le produce miedo, es porque se da la respuesta de orientación. Pero cuando ahora con esa jeringa, el estímulo neutro, se asocia con el piquete, que es el estímulo incondicionado, estímulo más piquete, el pequeño comienza a llorar, siente un vacío en el estómago y sudoración en las manos. Ahora, cada vez que ve a una jeringa, estímulo neutro inicialmente, ahora se llamará estímulo condicionado, el pequeño va a presentar aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Significa que el pequeño ya está condicionado. Bien. Entonces, en este caso hemos señalado cada uno de los elementos que se estarían mostrando en el condicionamiento clásico, ¿correcto? Recuerden que el paso número uno siempre va a llegar a darse de manera universal.
Claro, ¿no? En este caso, ¿cuál podría llegar a darse? Otra situación ahora para que ustedes analicen. Ahora les toca a ustedes. Un lugar en donde una persona puede estar condicionada es luego de un asalto. Por ejemplo, cuando un joven llega a ir a trabajar, cuando un joven llega a ir a trabajar, pasa siempre por la misma esquina. Nunca ha sentido miedo, nunca le han robado, pero es ahora en una ocasión cuando llega a pasar por esa esquina y ahora lo asaltan en esta oportunidad. Al asaltarlo, le pegan, lo golpean, lo arrastran 2 metros. El muchacho, perdón, al día siguiente, cuando va a ir a trabajar, cuando pasa por esa esquina, comienza a sentir palpitaciones, vacío en el estómago, sudoración en las manos y experimenta angustia. El muchacho ya está condicionado. Claro que sí. Pregunta, en la narración, ¿cuál es el estímulo condicionado? En la narración, ¿cuál es el estímulo condicionado? Ujú. ¿Cuál sería el estímulo condicionado? Es decir, así como en el caso la campana genera la salivación, la campana que originalmente no lo provocaba, ahora lo provoca. En este caso narrado, ¿cuál sería el estímulo condicionado? El estímulo condicionado. Entonces, si hablamos acerca del estímulo condicionado, eso será la esquina. Excelente, es la esquina, porque será la esquina. ¿Por qué? Porque la esquina originalmente no provocaba el miedo. Correcto, así es. Ahora genera miedo. Entonces, la esquina vendría a ser el estímulo condicionado. ¿Cuál sería el estímulo neutro? ¿Cuál sería o cuál será el estímulo neutro? El estímulo neutro es aquel que originalmente no provocaba la respuesta biológica. Por lo tanto, ¿cuál vendría a llegar a ser? Si estamos hablando entonces de, en el caso del estímulo neutro, ¿cuál vendría a ser? Aquí lo pueden apreciar. Campana inicialmente fue neutra, campana, otra vez. Si el estímulo condicionado fue la esquina, entonces el estímulo neutro, ¿cuál sería? Pues la esquina, claro, porque inicialmente era neutra, ya que no generaba miedo, pero luego que lo asaltan es donde se genera el estado de condicionamiento. Excelente. ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? ¿Cuál será el estímulo incondicionado? Recuerden que el estímulo incondicionado no puede llegar va a tener que ser algo que provoque una respuesta innata. El ladrón no puede ser el ladrón, porque el ladrón no genera una respuesta innata de miedo. Si fuera una respuesta innata de miedo, entonces el muchacho siempre tendría miedo desde niño a ver un ladrón, y eso no es posible. Bien, ¿qué vendría a ser entonces el estímulo incondicionado? Sería el robo, el robo, el robo. ¿Por qué? Porque el robo vendría a ser la sorpresa y la sorpresa sí genera una respuesta incondicionada innata. Como por ejemplo, les ha pasado a ustedes cuando estaban en el colegio y les acercaban una pelota a su rostro y le decían a lo mejor, hey, piensa rápido. En ese momento lo que hacían era parpadear y alejarse. Claro, eso es justamente la sorpresa. Te sorprenden con algo y tu respuesta es innata. Eso es la respuesta innata, esa es la respuesta incondicionada. Entonces el estímulo incondicionado sería el robo, porque en el robo no te avisan, pues, ¿no? Te vamos a robar cuando pase por acá, ¿no? No, simplemente te sorprenden nada más y vas a reaccionar con aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Claro. Entonces la secuencia sería de la siguiente manera. A ver, presta atención aquí. Al momento en el cual el robo, que es la sorpresa, el estímulo incondicionado, el muchacho reaccionaría pues con una reacción inmediata. Todo organismo responde con un sobresalto ante una sorpresa. Eso es universal. El muchacho pasa por esa esquina todos los días, estímulo neutro. La esquina es el estímulo neutro que no genera miedo al inicio. Y ve la esquina, pasa por la esquina todos los días, respuesta de orientación. Pero es en una oportunidad cuando por esa esquina, estímulo neutro,
llega a relacionarse con un estímulo incondicionado, que va a llegar a ser en este caso el robo, en esa esquina le roban, en esa esquina lo sorprenden, el muchacho presenta miedo, aceleración cardíaca, vacío en el estómago y reacción del organismo, sobresalto del organismo. Ahora, cada vez que pasa por esa esquina, ahí está, el estímulo que inicialmente era neutro, ahora se convierte en estímulo condicionado. Al pasar ahora por esa esquina, el muchacho va a presentar aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Significa, por lo tanto, ahora que ya está condicionado. ¿Ya? Ahora ya está, entonces, condicionado. Muy bien. Excelente, muchachos. Sería entonces de esa manera, ¿ya? Hemos señalado paso a paso cada uno entonces de estos elementos que se estaría llegando a mostrar, ¿no? ¿Listo? Muy bien, jovencitos. Excelente. Bien, a continuación, vámonos ahora a presentar, a ver, otro caso, a ver si se han ido dando cuenta, ¿ya? A ver, otro casito. Otro casito para ver si se han ido dando cuenta. Dice así. ¿Listo? Vamos a verlo con otro caso. Dice así, ¿no? Otro caso en el cual uno puede llegar a condicionarse va a llegar a ser en relación ahora hacia... eh, ¿qué están hablando? A ver. Pero el ejemplo no sería de seguridad. ¿De seguridad? ¿De qué seguridad estás hablando? Era biológico. ¿Qué? ¿Seguridad biológico? No sé, que me perdí. ¿De qué están hablando? Aceleración cardíaca por el miedo, claro, así es. Muy bien. Ya, muy bien. Creo que algunos están seguridad. ¿Qué están hablando, chicos? Usted que cumplan necesidad biológica. Ya, esta es otra clase, pues chicos. Ya tienen que aterrizar a lo que se está viendo. Ya, si no, pues claro, es otra clase eso. Ya, a ver, otra situación, ya, otra situación. En el caso de un niño, al momento en el cual entra a la habitación de su papá, un niño cuando entra a la habitación de su papá es arquitecto y tiene varias reglas. Cuando al momento de ingresar el muchacho tropieza, deja caer un montón de reglas. Papá se enoja, coge una de ellas y lo llama al pequeño. Cuando lo llama, el pequeño se acerca y ve que papá tiene una regla en la mano. Lo que hace el pequeño es decirle, papá, ¿vamos a jugar a las espadas? No, acércate. Y cuando se acerca el pequeño, papá le coge de la mano, le da medio giro y le da un reglazo detrás. El chiquito sale llorando. Al día siguiente, el pequeño se acerca a la habitación y cuando lo ve a papá trabajar, vuelve a entrar, pero sin hacer bulla. Papá voltea, lo mira, coge una regla más y el pequeño llega más bien ahora a ver que papá tiene la regla en la mano y papá le va a decir, mira lo que tengo en la mano, pórtate bien. El pequeño apenas ve la regla en la mano, comienza a tener palpitaciones. ¿Eso qué significa? Que el pequeño ya está condicionado. A continuación, ¿cuál vendría a llegar a ser ahora el estímulo condicionado? A continuación, ¿cuál va a llegar a ser ahora el estímulo condicionado? La pregunta es bastante puntual. ¿Cuál vendría a ser ahora el estímulo condicionado? Muy bien. ¿Qué implicaría entonces? La regla. Eso sería el estímulo condicionado. Por otro lado, ¿cuál vendrá a ser el estímulo neutro? El estímulo neutro se refiere al estímulo que originalmente no generaba ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, vendría a llegar a ser nuevamente la regla. ¿Cuál será el estímulo incondicionado? Ahora, ¿cuál será el estímulo incondicionado?
¿cuál será el estímulo incondicionado? El estímulo incondicionado va a llegar a ser el golpe con la regla. Claro, muy bien. El golpe con la regla va a llegar a ser el estímulo incondicionado. Claro, muy bien, así es. Entonces sucede que el estímulo incondicionado va a llegar a ser precisamente el golpe. ¿Cómo sería la secuencia? La secuencia va a llegar a darse entonces de esta manera. El estímulo incondicionado, que es el golpe va a generar una respuesta innata de aceleración cardíaca, vacío en el estómago, es decir, una reacción propia del organismo. Claro que sí. Entonces en este caso, el estímulo incondicionado va a generar una respuesta del organismo. Todo golpe, claro, cualquier golpe. Si estás escribiendo, a lo mejor viene alguien y se tropieza y te golpea, tú te asustas y volteas inmediatamente, claro, porque el golpe va a generar una respuesta del organismo de manera inmediata. El estímulo neutro vendría a ser la regla. El pequeño inicialmente no le tiene miedo a la regla. Apenas ve la regla, el pequeño dice incluso, vamos a jugar a las espadas. No le genera ningún tipo de miedo. Eso es una respuesta solamente de orientación. Claro. Ahora, viene la asociación de estímulos. Con esa regla, estímulo neutro, ahora el papá le pega. Eso vendría a ser el golpe, estímulo incondicionado. Con esa regla le genera el golpe, estímulo incondicionado. Al asociarse, el pequeño ahora responde con aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Ahora, cada vez que ve la regla o cuando ve la regla, papá se lo mostró, el pequeño sale corriendo con aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Significa que el pequeño ya está condicionado, ¿correcto? Muy bien, hasta ahí se ha captado entonces todos estos elementos. Recuerden que en examen lo que les vienen son casos. La teoría les puede venir quizás más en verdadero y falso, pero de ahí les viene sobre todo más casos que ustedes tienen que interpretar utilizando cada uno de estos elementos. ¿Ya? Muy bien, y hemos colocado entonces tres casos diferentes y hemos señalado cuál vendrían a ser cada uno de los elementos. ¿Ya? Listo, excelente muchachos, seguimos. Entonces, de esta manera, los elementos del condicionamiento clásico que acabamos de ver hace un momento, los vamos a llegar a definir. Claro, y al momento de definirlos, vamos a encontrarnos con lo siguiente, que el condicionamiento clásico se compone de un estímulo incondicionado, y un estímulo incondicionado va a presentar un estímulo que es capaz de generar una respuesta innata, automática, que sería en este caso el estímulo comida. Apenas se presenta la comida, el animalito va a llegar a salivar. Claro, la comida llega a ser un estímulo incondicionado porque produce una respuesta innata, que vendría a ser la respuesta incondicionada. Es la respuesta innata generada por la aparición de un estímulo incondicionado, en este caso la salivación. Pero por supuesto, el perro no saliva cuando hay comida, no aprende a salivar cuando hay comida. No, pues es una respuesta innata, ¿no? Claro, efectivamente, es como si te dijeran, pues, ¿tú aprendes a sacar la mano cuando te pican con un alfiler? Pues obvio que no, porque es una respuesta innata, eso no es aprendido. A eso se refiere. Bien, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. El estímulo neutro es el estímulo que originalmente no genera ningún tipo de respuesta fisiológica. Entonces es el estímulo que aún no es capaz de generar una respuesta condicionada, solo una respuesta de orientación. Una respuesta de orientación, que sería en este caso estímulo neutro campana. Estímulo neutro campana. La respuesta de orientación será la respuesta que se emite por el estímulo neutro. Es la respuesta generada por el estímulo neutro expresada a través de movimientos enfocados hacia dicho estímulo. Aquí la respuesta de orientación va a ser movimiento hacia el sonido. Claro, ¿no? Va a llegar a ser entonces movimiento hacia el sonido. ¿Dónde que se va a llegar a presentar a continuación? Pues la atención, ¿no? Eso vendría a ser el movimiento hacia el sonido.
Será entonces, en este caso, como el movimiento ante el sonido, ¿no? Respuesta de orientación. El estímulo condicionado es el estímulo que originalmente era neutro, por lo tanto, va a llegar a ser en este caso la campana. Claro, ¿no? El estímulo inicialmente neutro capaz ahora de poder generar una respuesta condicionada, claro, como resultado de la asociación con el estímulo incondicionado, por supuesto. Ahora, suena la campana y el perrito va a llegar a presentar la respuesta de salivación. Esa será ahora la respuesta condicionada, porque originalmente no se generaba por la campana. La respuesta aprendida, generada por el estímulo condicionado como resultado de la asociación de estímulos. ¿Eso que será entonces? La salivación será un reflejo aprendido. Será así un reflejo aprendido. ¿Correcto? Muy bien, eso vendría a ser entonces los elementos del condicionamiento clásico. Al momento en el que una joven va a cepillarse los dientes antes de dormir, llega a colocarse el cepillo muy adentro de la boca, lo cual le genera una respuesta de náusea. A continuación, la respuesta que ha presentado, ¿qué tipo de respuesta sería según el condicionamiento clásico? ¿Qué tipo de respuesta estaría presentando la joven según el condicionamiento clásico? En este caso, hace alusión a una respuesta de tipo incondicionada. Claro, sería incondicionada. ¿Por qué? Porque la joven va a llegar a presentar una respuesta innata. Claro, porque llega a ser innata. Y si hablamos acerca del estímulo incondicionado, sería pues obviamente el cepillo, ¿no? Claro, así es, ¿no? Al colocarlo, pues, ¿no? Muy bien, excelente, muchachos. Ahora, por otro lado, al momento de llegar a utilizar el condicionamiento clásico, Pablo llegó a observar varias cosas en el animalito. El procedimiento del condicionamiento clásico le permitió llegar a hacer múltiples observaciones. Entre ellas destacan a continuación la discriminación. ¿Qué significa la parte de la discriminación? Que el perrito va a llegar a salivar, es decir, la respuesta condicionada, se va a llegar a presentar ante un exclusivo estímulo condicionado. ¿Esto qué significa? Que el perrito solamente salivará cuando suena la campana. Suena una trompeta, el perro no saliva. Suena unos platillos, el perro no saliva. Solo saliva cuando suena la campana. Eso se llama discriminación. En el caso de los humanos, ¿también puede pasar lo mismo? Sí. Una joven le teme solamente a los roedores. Mejor dicho, le teme a las ratas. Luego de que una entra a su habitación, sube por su cama y encima le camina por la espalda. Su columna vertebral se convirtió en la pasarela para la rata. Ella siente que algo le camina, ella voltea así como entre sueños, ve algo que le camina, ve algo oscuro por su espalda, de tal manera que la chica pega el grito, la rata también grita y salen corriendo. A partir de ese momento, ella le teme a las ratas. Eso sería discriminación, sí. Si es que llegara a ver un hámster, no le produce miedo. Si llegara a ver un cuy, no le genera miedo. Solo le genera miedo, solo le genera miedo la rata. Eso vendría a ser discriminación. Eso se llama discriminación. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Generalización del estímulo. ¿Cuál es esta generalización del estímulo? Ocurre cuando la respuesta condicionada se presenta ante todo estímulo que sea parecido al estímulo condicionado. En este caso, por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser generalización del estímulo? Si la joven ahora le teme a cualquier animal que sea pequeño y peludo, eso sería generalización del estímulo. Como por ejemplo,
podría llegar a suceder que ahora ella le teme al hámster, le teme a un cuy. Así llegue a ver incluso un conejo cabeza de león, un conejito chiquito pero bien peludito, aún así le va a generar una respuesta condicionada. Sí, eso sería una generalización del estímulo, porque se trata de el parecido al estímulo condicionado. Claro, bien, de esa manera, ¿no? En el caso de una generalización del estímulo, explicaría también algunos de los acontecimientos más conocidos, como por ejemplo, ¿en qué sentido? Cuando al momento en el que una pequeña llega a recibir la visita de sus primos un domingo, la pequeña lo que quiere es llegar eh, a jugar a las chapadas, a las escondidas, ese tipo de cosas. Pero los pequeños, como son puros varones, lo que quieren hacer es llegar a jugar pelota. Entonces, ante la insistencia de la pequeña, no, juguemos a las escondidas, no pelota, a las escondidas. Los primos dicen, somos mayoría. Sí, pero es mi casa, dice la pequeña. Ya está bien, juguemos entonces a las escondidas, pero escóndete tú primero. Cuando la pequeña se va a esconder, entra a la habitación de sus papás y se mete al armario. Los primos le echan llave. Ahora, cuando van bajando las escaleras, dicen, ahora sí, a jugar pelota. Todos se van a jugar al patio. 2 horas y media después, mamá entra a su habitación y escucha unos lamentos. Mamá dice, parece que estuvieran penando por acá. Cuando ve que el sonido viene del armario, abre el armario y la ve a la pequeñita ahí. La pequeña, un mar de lágrimas, 2 horas y media llorando. La chiquita ya bajó medio kilo, está deshidratada la chiquita. De tal manera que cuando sale, la pequeña le cuenta y mamá trata de calmarla, pero la pequeña sigue siendo un mar de llanto. Si la pequeña llegara a presentar miedo al armario donde está en el cuarto de papá, eso sería discriminación, porque solamente se da ante el armario. Claro, pero ¿qué pasaría si ahora ella le teme a cualquier lugar que sea pequeño y cerrado? Eso se llamará generalización del estímulo. Entonces en este caso, mamá al día siguiente a la pequeña se la lleva a su trabajo. Al llevársela a su trabajo, van a entrar a un ascensor. Entran al ascensor y cuando se cierra el ascensor, la pequeña comienza a sentir palpitaciones, sudoración. La pequeña está condicionada a cualquier lugar que sea pequeño y cerrado, a todo lugar parecido al armario. Eso se llama generalización del estímulo. ¿Esto qué implica? Que la pequeña ha desarrollado ahora claustrofobia, lo cual el condicionamiento clásico entonces explicaría el origen de las fobias. Entonces eso se daría por una generalización de los estímulos, ¿ya? ¿Eso va a suceder entonces de esa manera? Sí, hay generalización del estímulo. Recuerden, eso es generalización del estímulo porque es parecido. La respuesta condicionada se presenta ante todo estímulo parecido a lo que va a llegar a ser el estímulo condicionado, ¿ya? Eso va a llegar a ser entonces la generalización del estímulo. En algunos textos también van a encontrar lo que es la generalización de la respuesta. Claro, ¿no? La generalización de la respuesta, en este caso, el cual tiene una variante simplemente, ¿no? Una variante, ¿ya? Sí es posible que pueda haberse dado en el caso del pequeño Albert, ¿no? Sí, eso puede haberse dado, como también la parte de la discriminación, ¿no? Si el pequeño Albert llega a presentarle miedo a cualquier roedor, eso sí sería generalización del estímulo. Pero si es solamente ante la rata, se llama discriminación, ¿ya? En el caso de una generalización de la respuesta, ¿cómo se daría? Cuando un pequeño llega a ser mordido por el perro que tiene la vecina, eh, el pequeño llega a presentar miedo, obviamente, ¿no? Porque ha sido mordido. El pequeñito quería jugar con el animalito, pero el perro es un Rottweiler. Él decía, qué bonito perro, parece un oso, y lo acaricia, pero le jala las orejas. El perro le aguanta una, pero el pequeño luego se acerca y le saca un bigote. Le saca un bigote y al perro le desliza una lagrimita.
Ya eso ya no aguantó el perro. Y el perro, pues, de un mordisco, le clava los dientes en el bracito. Para el chiquito, para el pequeño gordito, pues una mordida a su brazo es como morder un nugget. Y el chiquito rompe en llanto y todo lo demás. Posteriormente, si el pequeño le teme solamente al perro que está en la esquina, que es el de su vecino o su vecina, eso vendría a ser discriminación. Si el pequeño le teme a cualquier perro, grande, chiquito, cuando se va al parque viene un salchicha y lo olfatea y el pequeño comienza a sentir miedo, eso sería generalización del estímulo. Claro, ¿no? Eso sería generalización del estímulo. Pero por otro lado, ¿qué pasaría ahora si la señora, la dueña del perro, ahora invita a todos, a los niños sobre todo, a la matiné de su hijo, que va a ser en su casa? Ya habló con la señora, se disculpó por haber mordido al perro, el perro también se disculpó, pero ahora sucede que cuando el pequeño llega a la casa de la señora, le dice pues la señora, tranquilo, no hay pasa nada, el perro está arriba, está en la azotea, no va a bajar para nada, disfruta de la fiesta. Y efectivamente, cuando el chiquito pues ve el patio, no hay perro, va entrando a la sala, pero encuentra en el sofá ya no al perro, sino al collar del perro, con su nombre, Destructor. En ese momento el pequeño no ve al perro, pero al momento de ver el collar, comienza a tener palpitaciones y vacío en el estómago. ¿Eso qué significa? Que el pequeño ya está condicionado. Claro, ahora está condicionado. Pero no hay perro. No, pues eso se llama generalización de la respuesta. Es cuando la respuesta condicionada se presenta ahora ante todo estímulo asociado. Ya no es parecido, sino asociado al estímulo condicionado. Asociado al estímulo condicionado. Eso será generalización de la respuesta. A este último, a la generalización de la respuesta, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar condicionamiento de orden superior. Se le va a llamar condicionamiento de orden superior. ¿Ya? Por si acaso así se le conoce, como condicionamiento de orden superior. Se le va a conocer como condicionamiento de orden superior. Bien, eso vendría a ser, ¿no? Entonces, eso sería en el caso de la generalización de la respuesta. ¿Ya? Ahora, el perrito que ya saliva frente al sonido de la campana no significa que eso va a seguirse dando hasta que el perro deje de existir. No, eso se va a mantener siempre y cuando se siga asociando la campana con la comida. Al momento de seguir asociando la campana con la comida, el perrito va a seguir salivando cada vez que suene la campana, claro. Y eso se llama reforzamiento. Pero ¿qué pasa más bien si ahora suena la campana y el perro ya no saliva? El perro escucha la campana, pero ya no saliva. Entonces ocurre lo siguiente, cuando suena la campana, que es el estímulo condicionado, pero se deja de asociar con el estímulo incondicionado, que es la comida, a la larga el perro deja de salivar. Ya eso se le va a llamar extinción. Entonces la extinción viene cuando la respuesta condicionada deja de aparecer al dejarse de asociar la campana con la presencia de la comida. Claro, se deja de asociar el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado. Al dejar de asociarse, se produce al final la extinción. Así lo señalaba Pablo. Muy bien. Pero, ¿qué pasaba cuando luego de la extinción, poco después de la extinción o de darse la extinción, el animalito vuelve a presentar la respuesta de salivación? O sea, ya no debería de salivar. Suena la campana y el perro ya no saliva. Suena la campana y el perro ya no saliva. Pero suena la campana otra vez y el perro recién vuelve a salivar. Entonces, a eso se le llama recuperación espontánea. La respuesta extinguida vuelve a aparecer después de un periodo corto de haberse dado la extinción. Claro, se supone que ya no debería de estar, ¿no? Es una respuesta extinguida, ya no. Pero va a volver a darse en este caso. Claro, ¿no? Eso se llamaría recuperación espontánea. Recuperación espontánea.
Bien, son algunas de las observaciones desarrolladas por Iván Pavlov. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces eso vendría a ser. Ahora, todos estos estudios acerca del condicionamiento clásico fueron admirados y desarrollados por el seguidor, el discípulo de Pavlov, llamado John Watson. Watson es el fundador del conductismo en Estados Unidos. Pavlov no fue conductista en sí, fue un precursor del conductismo, porque no fue él, sino su discípulo quien funda el conductismo. Este personaje, Watson, siguiendo la influencia de su maestro Pavlov, también le da un gran valor hacia las variables objetivas, observables, manipulables, y por otro lado, va a controlar científicamente también la conducta de los organismos. Y la conducta es el resultado del ambiente y considera que todo llega a ser aprendido. Ese es justamente el conductismo de Watson. Pero uno de los aspectos más importantes de Watson fue que llegó a utilizar el condicionamiento clásico con el célebre caso de el pequeño Albert. Aquí viene justamente el momento en el cual Watson llega a utilizar por primera vez el condicionamiento clásico con humanos, ya que Pavlov solo trabajó con perros, pero él llegó a aplicarlo con los humanos. Watson era un pequeño de 11 meses de nacido, el cual no le tenía miedo a los roedores. Es más, dejaba que el roedor se le subiera al cuerpo, el pequeño jugaba con el animalito y no tenía ningún miedo. Pero es hasta que Watson llega a coger una barra de metal y un martillo, observa, espera que la rata se acerque al niño y el pequeño querer coger la rata. Y en ese momento, Watson emite un sonido muy fuerte, un sonido estruendoso, que coge la barra de metal y el martillo y los junta. Al hacer un tremendo ruido, el pequeño comienza a llorar. Luego coge a la rata, Watson, y lo vuelve a colocar en su lugar de origen. Abre la escotilla, sale la rata, el pequeño quiere acercarse a la ratita y nuevamente hace el estruendo, lo cual haría que el pequeño se asuste y comience a llorar. Y vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo. Al momento en el cual ahora sucede que al momento de ver solamente la rata, solamente al momento de ver la rata, basta con que el pequeño vea la rata, comienza a presentar miedo, aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Pero ya no sentía eso el pequeño, eso nunca lo sintió el pequeño Albert, no, sino que ahora se ha dado por una asociación de estímulos. Significa que el pequeño ya está condicionado. En base a lo que hemos señalado a continuación, de acuerdo al condicionamiento clásico pauloviano, ¿cuál va a llegar a ser el estímulo condicionado? En el caso del pequeño Albert, ¿cuál sería el estímulo condicionado? En el caso del pequeño Albert, el estímulo condicionado va a llegar a ser la rata. Claro, la respuesta condicionada sería de palpitación, aceleración cardíaca y vacío en el estómago. Excelente, excelente. ¿Cuál será el estímulo incondicionado? ¿Cuál será ahora el estímulo incondicionado? El estímulo incondicionado va a llegar a ser más bien entonces el sonido fuerte, ¿no? El sonido, claro, muy bien, el estruendo, excelente, ¿no? Entonces, de tal manera que el estímulo incondicionado va a ser ese, pues claro, ¿no? Todo sonido fuerte, pues va a hacer que tu cuerpo sobresalte, como si estuvieras escribiendo en tu escritorio, viene alguien con unos platillos y lo hace sonar detrás tuyo, pues vas a saltar, claro que sí, porque hay una reacción automática del organismo frente a un estímulo de intensidad alta, como en este caso sería el estruendo. Claro, claro que sí. El estímulo neutro vendría a llegar a ser la rata. Inicialmente el pequeño no le teme a la rata, ¿sí? Luego el tercer momento es la asociación de estímulos. Viene la rata primero, se quiere acercar y luego le presenta el estruendo.
El pequeño rompe en llanto, claro. Ahora basta con que vea a la rata y el pequeño presenta miedo. Significa que ya está condicionado. Claro, eso serían entonces, en el caso del pequeño Albert, todo eso vendrían a ser los elementos que estarían generando su condicionamiento. Todo eso estaría generando entonces su condicionamiento. Eso es lo que lo va a llegar a caracterizar. Muy bien. Entonces, eso aparecería dentro de el condicionamiento clásico y por otro lado el uso de Watson, ¿no? De ello. Esto que conllevó a que se llegara a realizar un código de ética. Es por eso que posteriormente se prohibió realizar experimentos con niños o con personas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a generar este tipo de cambios, ¿no? Lo cual no es algo saludable para ellos. Muy bien, entonces ahí donde aparece el condicionamiento clásico y el uso de Iván Pavlov para esto, ¿no? Para lo que va a llegar a presentarse como la parte del condicionamiento respondiente. ¿Listo? Muy bien, chicos. A continuación, vámonos ahora hacia el denominado condicionamiento instrumental. Vámonos ahora al condicionamiento instrumental. En el condicionamiento instrumental, o también llamado condicionamiento operante o viceversa, el condicionamiento operante fue desarrollada por Skinner, Burrus Frederick Skinner. Y este personaje va a llegar a desarrollar su estudio sobre una base experimental, claro, en el cual ya no se centra en las respuestas biológicas. Recuerden que las respuestas aprendidas por condicionamiento clásico son biológicas. Aceleración cardíaca, vacío en el estómago, ¿no? Esas son respuestas por condicionamiento clásico. En el condicionamiento operante ya no se tiene en cuenta, en el condicionamiento operante ya no se tiene en cuenta, en el condicionamiento operante dijimos, ya no se tiene en cuenta las respuestas fisiológicas, sino a lo que le va a dar valor ahora a Skinner va a ser a la consecuencia de la conducta. Más bien ahora lo que le va a dar valor es a la consecuencia de la conducta. De esta manera, al momento de llegar a experimentar con la rata la coloca en una caja condicionada, llamándose esto la caja de Skinner posteriormente. La ratita llega a encontrarse en este ambiente y la deja para que explore. Pero cuando observa que la rata se va acercando cada vez más a un dispositivo, el cual Skinner esperaba que la rata se acercara para manipular, le llega a dejar caer comida. Obviamente que la rata también está privada de alimento. Al hacer esto, observa que cuando la rata se va acercando a este dispositivo, accidentalmente presiona la palanca y cae comida de inmediato. El animal comienza a mordisquearlo y nuevamente presiona la palanca para que caiga comida. Efectivamente, hace esto una y otra vez. Skinner descubrió que cuando hay una consecuencia entonces aquí agradable, la conducta de pisar la palanca se sigue manteniendo. Pero cuando la rata realizaba un comportamiento inapropiado, como por ejemplo llegar a mordisquear la caja, Skinner no quería que siguiera mordisqueando la caja. Entonces, le pasa un choque eléctrico. Como pueden apreciar en la imagen, la rata está sobre una rejilla. Esa rejilla está conectada a electrodos. Y cuando la rata comenzaba a mordisquear la caja, lo que hacía era pasarle corriente por ahí, lo cual el animal dejaba de mordisquear. Entonces Skinner descubrió ahora que cuando hay una consecuencia desagradable, la conducta llega
a decaer, que es la de mordisquear, claro. Sobre la base de ello, entonces Skinner llegó a considerar que dependiendo de la consecuencia de la conducta, que dependiendo de la consecuencia de la conducta, dependiendo de la consecuencia de la conducta puede llegar a aumentar la probabilidad de seguirse dando o disminuir la probabilidad de que siga ocurriendo. Claro, ante ello, entonces va a llegar a fundamentar su condicionamiento. A continuación, en su condicionamiento operante o instrumental, considera ahora muy valiosa la consecuencia de una conducta. Claro, que será de esta manera. Si hay una consecuencia agradable, la conducta se repite. Si hay una consecuencia desagradable, la conducta decae. Es ahí entonces donde se va a llegar a presentar el condicionamiento basado en la consecuencia de la conducta. La ley que sostiene esto se conoce como la ley del efecto, la ley del efecto, que fue desarrollada por Sondheim. La ley del efecto que fue desarrollada más bien por Sondheim. Sondheim es un personaje que llegó a preceder a Skinner. Skinner lo que hace es adoptar lo que él inicialmente llegó a presentar. Entonces, de esta manera, aparece como la ley del efecto. En la ley del efecto es la afirmación de que dependiendo de la consecuencia de la conducta aumenta la probabilidad de seguirse dando o disminuye la probabilidad de que siga ocurriendo. Eso se llamará la ley del efecto, que más adelante Skinner le llamó la ley del refuerzo, ¿no? El esquema que él va a utilizar para poder explicar la conducta aprendida se sostiene sobre la triple relación de contingencia: estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo consecuente. Y estímulo consecuente. Esa es la triple relación de contingencia. Esa será la triple relación de contingencia. Muy bien. Sobre ello, entonces, ¿cómo lo podemos llegar a definir? De la siguiente manera. Es el procedimiento mediante el cual la conducta de un organismo tiene consecuencias en su medio inmediato. El organismo opera. ¿Por qué se le llama operante? Porque opera, o sea, actúa sobre el mundo que le rodea, obteniendo o evitando contingencias. Por ejemplo, cuando el pequeño llega a tender su cama, mamá le dice: cada vez que tiendas tu cama, te voy a dar en el desayuno un yogur, un vaso de yogur con hojuelas. Y al pequeño le encanta el yogur con hojuelas. Entonces aumenta la probabilidad de que lo siga haciendo. ¿Sí? Todos los días ahora el pequeño tiende su cama, porque mamá en el desayuno le dará yogur con hojuelas. Entonces, el pequeño opera sobre el ambiente. Es tendiendo la cama que él logrará una contingencia, en este caso, recibir el yogur con hojuelas. Entonces a eso se refiere. Si se dan cuenta, la conducta de tender la cama aumenta por la consecuencia, porque si se le presenta un estímulo agradable como el yogur con hojuelas, eso mantiene la conducta de seguir tendiendo su cama. Entonces se centra en la consecuencia de la conducta. Por supuesto, se centra en la consecuencia de la conducta. El condicionamiento instrumental u operante es un principio de adquisición conductual, según el cual la conducta se adquiere, se desarrolla y se mantiene por las consecuencias que produce en el entorno. Claro, se le llama también instrumental porque la respuesta o la conducta es el medio o recurso o instrumento a través del cual el sujeto obtiene la contingencia. Claro,
¿Por qué? Porque es a partir de que tiene su cama que logrará tener un yogur con hojuelas en la mesa. Por supuesto, por eso se le llamaría entonces también así instrumental, ¿ya? Porque es un instrumento. Por otro lado, se denomina operante porque la conducta involucrada opera o actúa sobre el entorno, produciendo resultados y la mantienen también como estímulos reforzadores o consecuentes, ¿no? Que ahorita vamos a pasar a ver eso. Entonces, el condicionamiento operante de Skinner se centra en la consecuencia de la conducta. Para ello, va a llegar a utilizar la conocida triple relación de contingencia. Una triple relación de contingencia, una triple relación de contingencia ocurre cuando se presentan estos tres elementos: estímulo discriminativo, respuesta operante y el estímulo consecuente. La triple relación de contingencia es el modelo básico del condicionamiento operante y se refiere a las unidades de análisis del comportamiento que intervienen en el aprendizaje, que vendrían a ser las variables, lo cual permite desarrollar tecnologías para el control y la explicación de la conducta, lo cual permite desarrollar tecnologías para el control y explicación de la conducta. Bien, esa es la triple relación de contingencia. Este modelo permite analizar, es decir, permite comprender qué pudo haber provocado la aparición de la conducta y segundo, qué hizo que la conducta aumentara la probabilidad o disminuyera para que se siga dando. Entonces aquí es donde viene este elemento. Ejemplo, un estímulo discriminativo es la antesala, es previo a una respuesta operante. Por ejemplo, una indicación. Una indicación es un estímulo discriminativo. La mamá de Camilita le dice que luego de jugar guarde sus juguetes donde corresponde. Ante la indicación, la pequeña actúa. Camilita, luego de jugar, coloca sus juguetes en el lugar donde corresponde. Respuesta operante. Estímulo consecuente que va a llegar a ser es la consecuencia a la respuesta operante. La mamá de Camilita, al ver que cumplió con lo encomendado, la felicita y le regala una paleta. Entonces, esta paleta es la consecuencia de haber guardado esos juguetes, lo cual hará que vuelva a hacerlo más adelante, siempre y cuando también se dé el estímulo discriminativo. Entonces, desde el punto de vista skinneriano, esos serían los tres elementos por los cuales surgiría una conducta. Sí, vamos a verlo por acá. La triple relación de contingencia, entonces, se va a ir entendiendo de esta manera. Todo estímulo discriminativo se le llama incitador o la condición previa para que aparezca una respuesta operante. Entonces, en este caso va a llegar a ser así. El estímulo discriminativo será el incitador o la condición que provoca la aparición de la respuesta operante. La maestra le dice a los niños, apenas reciban su cuaderno de control o su cuaderno de tareas, van a empezar a realizar sus tareas inmediatamente. Esa es la indicación. Ese es el estímulo discriminativo. El lugar es el salón de clase. La indicación lo que da la maestra. El pequeño apenas recibe su cuaderno de trabajo, comienza a hacer las tareas. Eso se llama respuesta operante. El pequeño comienza a trabajar presentando una conducta registrable. Acto seguido, la maestra le coloca una carita feliz a todos los niños que cumplieron con su trabajo. Eso se llama estímulo consecuente. La consecuencia que la maestra está presentando es regalarles una carita feliz a todos aquellos que terminaron con su tarea, lo cual eso se conoce como estímulo consecuente y que afecta a la respuesta operante, haciendo que ésta vuelva a aparecer más adelante. ¿Bien? En el caso de un reforzamiento.
como también se puede llegar a presentar en el caso de un castigo. Bien, de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Esa es la triple relación de contingencia. Vamos a verlo ahora con una situación para que ustedes se den cuenta. Un señor sale con su hijo a comprar al supermercado, pero al pasar por el lugar donde venden toffees, el pequeño coge un puñado y se los mete al bolsillo. En ese momento, cuando papá se acerca porque vio lo que hizo, lejos de llamarle la atención, le dice, ese mijito, tan vivo como su padre. Pregunta, ¿cuál va a ser ahora el estímulo discriminativo? ¿Cuál sería el estímulo discriminativo? En el caso citado, ¿cuál sería el estímulo discriminativo? Recordemos que en este caso va a llegar a ser el lugar o la condición previa. El pequeño no cogería toffees si es que no pasa por un lugar donde venden toffees. Por lo tanto, el estímulo discriminativo, ¿cuál sería? Sería donde venden toffees en el centro comercial. Sería el estímulo discriminativo. La respuesta operante, ¿qué hace el pequeño? Coge toffees. Obviamente no va a coger toffees donde no hay, pues, ¿no? Tiene que pasar por un lugar donde venden toffees. Allí le provoca luego acercarse y coger toffees. ¿Cuál sería el estímulo consecuente? Prácticamente la felicitación por parte del padre. Cuando le dice, ese mijito, tan vivo como su padre, entonces lo que está haciendo es prácticamente felicitarlo, haciendo que la respuesta operante se mantenga cada vez que pase por donde vendan toffees. ¿Bien? ¿Correcto? Esa es la triple relación de contingencia. Cuando un joven quiere acercarse a una señorita en la universidad, le da vergüenza acercarse porque la ve rodeada de amigas. Quisiera hacerlo, pero cuando ella esté sola y cuando ve la oportunidad, ella ahora está sola, el varón se acerca y al acercarse le regala un chocolate. Se ha enterado que a ella le encantan los chocolates princesa. Se acerca y le regala uno, lo cual la chica lo que hace es aceptarle el regalo, el obsequio, y le sonríe, haciendo que más adelante el varón vuelva a regalarle algo, pero siempre y cuando esté sola. A continuación, ¿cuál ahora es el estímulo discriminativo? Ahora, ¿cuál es el estímulo discriminativo? La condición previa para que ocurra la conducta es que esté sola. Eso va a ser. Claro, muy bien, eso es lo que dispara la conducta. Si está acompañada, pues no va a pasar nada, pues, porque él no se va a acercar. Solo se va a acercar cuando esté sola. Ese es el estímulo discriminativo, que esta chica esté sola. Respuesta operante, se acerca a ella y le regala un chocolate. ¿Cuál es el estímulo consecuente ahora? ¿Cuál será ahora el estímulo consecuente? La sonrisa de la joven, claro, porque le está aceptando el chocolate. Claro, excelente. Lo cual hará que la respuesta operante se siga dando cada vez que ella esté sola. Muy bien. Eso vendría a ser entonces el estímulo consecuente. ¿Ya? Muy bien, excelente muchachos. Ahora sí se captó. Esa es la triple relación de contingencia. Muy bien. Pero por otro lado, uno de los aspectos centrales del condicionamiento operante, ¿cuál va a llegar a ser? Pues los principios del condicionamiento, que corresponden a reforzamiento, castigo y extinción. Reforzamiento, castigo y extinción. Vamos a verlo por aquí. A continuación, vamos a tener presente
El concepto primero de reforzamiento y de castigo, porque para poder analizar una conducta y decir que es reforzamiento positivo, negativo, se presenta un estímulo, se retira algo agradable, etcétera, se tiene que primero llegar a determinar si la conducta aumenta o la conducta disminuye. Hay que empezar por allá analizando. Entonces para eso necesitamos emplear el reforzamiento y el castigo. Cuando hablamos acerca de reforzamiento, todo reforzamiento aumenta la probabilidad de que la conducta se siga dando y todo castigo lo que hace es disminuirla. Bien, entonces, todo reforzamiento siempre va a incrementar la probabilidad de que una conducta se dé y todo castigo disminuye la probabilidad de que una conducta se pueda seguir presentando. Entonces, cuando una señora desea que su hijo siga teniendo su cama todos los días, ¿qué tendrá que hacer? Reforzarlo. Si se quiere que el hijo deje de llegar tarde de jugar pelota, tendrá que castigarlo, porque el castigo disminuye y el reforzamiento aumenta. Bien, así. El término positivo y negativo, que se da tanto en el reforzamiento como en el castigo, no debe de entenderse de manera convencional, donde positivo es bueno y negativo es malo. No debe de darse en ese sentido. No es porque positivo es bueno y negativo es malo, no, sino debe de darse en términos de Skinner, donde para Skinner positivo significa presentar un estímulo y negativo significa retirar o quitar. Bien, al momento de llegar a presentar un estímulo se llama positivo y al momento de retirar se llama negativo. Entonces, ¿cuándo será un reforzamiento positivo? Cuando una conducta aumenta la probabilidad de que se siga dando, pero porque ahora se llega a presentar un estímulo agradable. Por eso se llama, por eso se llama reforzamiento, porque una conducta aumenta la probabilidad de que se siga dando. Pero se llamará positivo porque se presenta un estímulo agradable, como por ejemplo los premios, los elogios, los elogios. Cuando un pequeño llega a hacer su tarea, como lo vimos hace un momento, y la maestra le pone una carita feliz y lo felicita además, el pequeño sigue aumentando la probabilidad de seguir haciendo tareas. ¿Por qué? Porque llega a presentarse un estímulo agradable, lo cual hace que la conducta se mantenga. Bien, eso se llama reforzamiento positivo. Ujú. Se presenta un estímulo agradable, un reconocimiento social, un premio, comida también puede ser, en el caso de la ratita, por ejemplo, ¿no? Cada vez que presionaba la palanca caía comida. Eso es reforzamiento positivo, claro. Será reforzamiento negativo cuando la conducta aumenta la probabilidad de que se siga dando, pero ahora ocurre que se retira un estímulo que va a llegar a ser desagradable o aversivo. Es cuando se retira un estímulo desagradable o aversivo, como por ejemplo, consumir una pastilla aumenta la probabilidad de seguir consumiendo esa pastilla porque quita el dolor de cabeza. ¿Por qué quita el dolor de cabeza? Eso es castigo, perdón, eso es reforzamiento negativo. Se le llama negativo porque se retira. Una conducta aumenta la probabilidad de que se siga dando, pero ahora porque se quita un estímulo desagradable. En este caso, ¿qué sería? Aumenta la probabilidad de consumir la misma pastilla porque al hacerlo nos quita el dolor de cabeza. Por eso se llama reforzamiento negativo. ¿Correcto, muchachos? Ahora, ¿puede ser que en algunos casos estén los dos? Sí, también se puede dar. Por ejemplo, el joven que llega a estudiar el fin de semana, está estudiando, repasando, revisando sus materiales. Cuando mamá lo va a ver, le lleva una limonada frozen y al muchacho le encanta la limonada frozen. Mamá le dice, este es para ti, hijo. Veo que te lo mereces porque sigues estudiando, revisando tus cosas. Muy bien, sigue adelante. Mamá le regala la limonada frozen y eso sería un reforzamiento positivo. Claro que sí, es un reforzamiento positivo.
claro. Pero, ¿qué pasaría ahora si mamá le dice, hijito, para que sigas estudiando y no te distraigas, mejor si sigues estudiando ya no tienes que botar la basura, ya tu hermano mayor lo va a hacer? Ah, ¿eso qué significa? Que aumenta la probabilidad de seguir estudiando porque al hacerlo ya no tendría que hacer algo desagradable para él, que es botar la basura. Ah, eso se llamará reforzamiento negativo. Recordemos además que el reforzamiento negativo se presenta las conductas de evitación. Allí es donde se presentarán las conductas de evitación, ya que al momento de seguir estudiando, al hacerlo, evita tener que botar la basura. Claro, al momento de tener que, en un reforzamiento negativo, se retira un estímulo que va a llegar a ser desagradable. ¿Para qué? Para que se pueda mantener el comportamiento. ¿Ya? Eso va a suceder entonces en un reforzamiento. Recuerden, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Todo reforzamiento aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Bien, así sería. En el caso de un castigo, en el caso del castigo, por otro lado, el castigo va a llegar a ser o un castigo positivo o un castigo negativo. Castigo positivo o un castigo negativo. En un castigo positivo disminuye la probabilidad de ocurrencia de la conducta, decíamos, pero ¿por qué será positivo? No es porque sea el mejor castigo. Se le llama positivo porque se va a presentar ahora un estímulo desagradable. Ah, como por ejemplo, a una persona se recuesta en un frigider y le pasa corriente. Disminuye la probabilidad de volver a recostarse. Claro, porque le pasó corriente. Castigo positivo. Un estímulo desagradable o aversivo. Claro, ¿no? Se le llama castigo positivo. En el caso de un castigo negativo, es cuando ahora se retira un estímulo agradable o favorable. Algo que nos gustan, nos quitan. Se llama castigo negativo. Por ejemplo, a un niño le quitan el PlayStation al no hacer tareas. Por no hacer tareas, le llegan a quitar aquello que le gusta. Entonces, disminuye la probabilidad de seguir holgazaneando. ¿Por qué? Porque le quitaron aquello que le gusta. Eso se llama castigo negativo. Bien, eso sería entonces un castigo negativo. Ah, entonces, el momento de analizar una conducta, recordemos que tiene que analizarse si es que la conducta aumenta o la conducta disminuye, por supuesto. Conducta aumenta o la conducta disminuye. Muy bien, ahora vamos a presentar algunas situaciones para poder analizar. Al momento en el que la señora Jimena pretende destetar a su hijo pequeño que es enfocado, el pequeño que ya lleva buen tiempo, digamos, lactando. Al momento de pretender destetarlo, ahora lo que la señora hace es llegar a ponerse en el pecho, al ponerse en el pezón, se pone a lo mejor pues ajo, guión y sale al gusto. El pequeño cuando se acerca, apenas siente el olor, el sabor desagradable, deja automáticamente de querer seguir lactando. A continuación, ¿qué principio del condicionamiento operante ha hecho que deje de querer lactar? ¿Qué principio del condicionamiento operante ha hecho que disminuya la probabilidad de seguir lactando? ¿Esto cómo se llamaría entonces? Castigo negativo no sería un castigo positivo, claro. ¿Por qué? Porque se está presentando un estímulo desagradable. Claro, que vendría a ser en este caso el guión y todo lo demás. Ah, entonces ahí sería un castigo positivo. Claro, muy bien. Entonces eso sería un castigo positivo, porque la conducta disminuye, que es la de lactar, pero porque le presenta un estímulo que va a llegar a ser desagradable. Excelente. Sería por eso. Otro. Al momento en el que la señora Fátima va a viajar a Chosica, siempre llega siempre lleva con ella un repelente contra los mosquitos.
ya que al momento de llegar a estar en Chosica, de esa manera evitaría la picadura del mosquito. ¿Cuál vendría a ser ahora el principio del condicionamiento operante que estaría participando en la señora Fátima? Entonces, allí estamos hablando de un reforzamiento negativo. Claro, porque la conducta aumenta, que es de llevar repelente, porque de esa manera evita la picadura del mosquito. Reforzamiento negativo. Excelente. Por otro lado, antes de la pandemia, habían más cabinas de internet y en las cuales llevaban a colocar muchas veces una cartilla. Le daban una cartilla a cada usuario. Y la cartilla era para poder colocar unos sellos. Aquel que llegaba a completar 5 sellos era acreedor a una hora gratis de internet. Entonces, en este caso, ¿qué principio del condicionamiento operante aumenta la probabilidad de que haya más consumidores en esa cabina de Internet? Esto se estaría dando por reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque se está presentando un estímulo agradable luego de emitido el comportamiento, lo cual aumenta la probabilidad de que se siga dando. Excelente, muchachos. Cuando el pequeño Mario juega en el salón, se distrae en un momento y lanza una pelota de trapo y le cae a su compañerita en la cara. La hace llorar. La profesora, sabiendo que al pequeño le encanta jugar pelota en el recreo, lo deja sin recreo para disminuir la probabilidad de que más adelante siga lanzando cosas. Ahora, ¿qué es lo que se ha llegado a presentar? Se ha presentado en la narración un castigo negativo. Un castigo negativo. ¿Por qué? Porque se llega a retirar un estímulo agradable o favorable. Claro, excelente. Se llega a retirar un estímulo agradable o favorable. Muy bien. Y eso es lo que va a llegar a presentarse entonces, pues, en este caso, ¿no? ¿Sí? Excelente, jovencitos. Sería, por lo tanto, un castigo negativo, ¿no? Muy bien, muchachos. Así es, ¿ya? Así es. Muy bien. Ahora, por otro lado, ahora aumentamos la dificultad y decimos lo siguiente. Cuando Roberto decide ir a ver a su enamorada, una cuadra antes de llegar a su casa es asaltado. Sin embargo, decide seguir yendo a visitarla, pero ahora cambiando de ruta para no ser asaltado como la última vez. A continuación, la pregunta es, ¿qué principio del condicionamiento operante aumenta la probabilidad de cambiar de ruta para seguir viendo a su novia? ¿Qué principio del condicionamiento operante aumenta la probabilidad de cambiar de ruta para seguir viendo a su novia? Eso sería reforzamiento negativo. Excelente. Eso sería reforzamiento negativo. Ahora, si la pregunta hubiera sido, ¿qué principio del condicionamiento operante disminuye la probabilidad de pasar por la misma cuadra donde fue asaltado? ¿Qué principio del condicionamiento operante disminuye la probabilidad de pasar por el mismo lugar donde fue asaltado? ¿Eso qué sería? Eso sería castigo positivo. Claro, eso sería castigo positivo. Sería castigo positivo, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo es que disminuye la probabilidad de pasar por el lugar donde lo asaltaron, por lo tanto le presentaron un estímulo desagradable. Claro. Entonces, si se dan cuenta, hay una conducta que puede llegar a disminuir por castigo positivo, pero aumenta otra por reforzamiento negativo. Claro, muy bien, jovencitos. ¿Ya? Excelente. Ahora, en el caso de una extinción, ocurre cuando la conducta deja de aparecer, pero se da paulatinamente al momento de retirar el reforzador que mantiene una conducta. Por ejemplo, cuando llega a darse lo siguiente, por ejemplo, en este caso, un pequeño llega a ser reforzado por la maestra cada
Hoja trabajada, la profesora le regala 2 tabs. Sigue trabajando la siguiente hoja y le da 2 tabs. Entonces, eso se llama reforzamiento positivo, claro. Pero ¿qué pasaría si el pequeño al momento de hacer su trabajo, la profesora ya no le da tabs? Uy, me olvidé, ya no tengo, se me acabaron, para mañana. El pequeñito sigue presentando su tarea unas cuantas veces más, hasta que en un momento deja de presentar tareas. ¿Qué se ha producido? La extinción. En la extinción, una conducta deja de aparecer al retirarse paulatinamente el reforzador que mantenía la conducta. A la larga, entonces, la conducta deja de aparecer. Eso se llama extinción. Entonces, en la extinción, recuerden, requisito para que haya extinción, tiene que haber primero reforzamiento. ¿Por qué? Porque la extinción consiste en retirar el reforzador que mantiene la conducta. Poco a poco la conducta va decayendo hasta que se elimina. Eso se llamaría entonces extinción. Eso se va a llamar extinción. ¿Listo? Muy bien, jovencitos, de esa manera. Listo, excelente, chicos. Bien, hasta aquí vamos a llegar entonces con el desarrollo de esta primera parte para luego entonces ir revisando lo que venga ya para nuestro segundo bloque. Ya muchachos, muy bien, como parte de esto lo que ha venido en pregunta de examen de admisión con mucha frecuencia, ¿ya? Listo, muy bien, jovencitos. Entonces nos vemos y de aquí nos vemos para nuestro siguiente bloque. ¿Ya chicos? Listo, genial. Éxitos entonces y ya nos vemos en una horita. Listo, muchachos. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Regresamos.